אל תדאג, אל תפחד, אל תיפול, תן לי יד. נלך ביחד לאורך כל הדרך, לא חשוב מה היה, העיקר תחייך. בדיוק, בדיוק ולא בערך. יש רק אחד שיודע את מה שיהיה ומה שהיה וגם מה שבינתיים. אל תוותר, אל תישבר, תראה שהכל עובר, כי אלוקים גדול, כל יכול. אל תדאג, הכל יהיה בסדר, אלוקים יודע את הכל. אל תיפול, אלוקים גדול, הוא כל יכול. אל תדאג, הכל יהיה בסדר, אלוקים שומע את הכל, הוא גדול. Shabbat Shalom para todos. Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales, de nuestro canal de YouTube. Y le damos gracias al Eterno sobre todo por darnos la oportunidad de estar compartiendo en este Shabbat, en su presencia como familia, porque nos trae de su bendita instrucción y le clamamos para que sea Él a través de su bendito Ruach guiándonos, ¿no? Vamos a continuar hoy con un tema especial, un tema importante en la escritura, como todos, Segunda de Reyes, capítulo 10, y vamos a hablar o a seguir hablando de Jehú. Jehú, un hombre escogido por el Eterno, un hombre ungido por el Eterno para una misión, para una encomienda, un hombre respaldado también vemos por el Eterno, un hombre que cumplió con lo que el Eterno le encomendó. Y meditaba yo tal vez en un título para esta enseñanza, y si le quieren poner un título sería a modo de pregunta: ¿es suficiente solo cumplir con una orden de Yahweh? ¿Será suficiente simplemente cumplir? Vamos a encontrar, a medida que vamos desarrollando el tema, vamos a ver que nos muestra tal vez el panorama de nuestros días, el sistema, como se mueve ahora mismo. Ya se movía en aquellos tiempos, ya nos dejaba ver un poco de lo que se iba a levantar para este tiempo, que empezamos a verlo, falta todavía un poco más, pero ya empezamos a ver. Vamos a ver también que el Eterno es muy fiel, que el Eterno es muy especial con esta casa, con este pueblo y con sus hijos, ¿no? Porque tenemos claro que lo que está haciendo aquí no lo está haciendo solamente acá. Tenemos claro que a nivel del mundo Él está apartando pequeños remanentes y les está dando instrucción, precisamente preparándonos para estos últimos tiempos que ya estamos viviendo, ¿no? Vamos a entender a través de este capítulo 10 de Segunda de Reyes, a través de una encomienda que hace el Eterno, como con el Eterno jamás podremos jugar, cómo al Eterno jamás lo podremos engañar, y cómo al final de todo del Eterno nadie se escapa. Creo que era así el nombre de la enseñanza de nuestro Shabbat pasado: nadie se va a escapar. Y me parece muy especial porque este tema nos va a abrir los ojos, sobre todo a los que estamos en una congregación, en una comunidad, a los que aparentemente están sirviendo o a los que están sirviendo dentro de una comunidad. Entonces, nos va a llevar a pensar también muchísimo sobre la encomienda que tenemos cada uno de nosotros para con el Eterno, ¿no? Hablábamos algo ahorita antes de iniciar, y es especial porque lo compartíamos la semana pasada con el grupo de Garagoa, y yo les decía, a veces tengo la sensación de que no se entiende la transición en la que estamos. Tengo la sensación de que no hemos entendido qué es lo que el Eterno quiere hacer con nosotros. Y yo les decía, vamos a partir a un lugar donde el Eterno nos va a trasladar, y Él, estoy completamente seguro que va a dar mucha instrucción para su casa y para su pueblo, y lo hará muy seguramente a través
de las cabezas de los siervos y las cabezas que envía para ese lugar, para cada uno de los lugares. Pero cada familia, y se los decía a ellos, cada uno de ustedes como familia tiene que estar buscando su propia dirección. Lo que el Eterno quiere con usted, lo que el Eterno quiere para su vida, para su casa. Pero si no, vamos a ver muchos fracasos y vamos a ver mucha gente que se va a levantar. Algunos resultarán renegando contra el Eterno, otros renegando contra las cabezas, y al final vamos a ver el fracaso, ¿no? Ese es el riesgo que se corre, y también vamos a verlo acá, el riesgo que se corre cuando no entramos en el plan del Eterno. Y eso creo que me lo han escuchado muchas veces. Generalmente lo que hacemos es querer traer al Eterno nuestros planes, y el orden es lo contrario, entrar al plan del Eterno. Cuando no se hace eso, se corre un riesgo grande. Ahora, les hablaba de que no entendemos esa transición en la que estamos, y lo que pasa es que ya no estamos en los mismos tiempos de hace unos años. Las cosas con el Eterno ahora mismo han cambiado, y han cambiado muchísimo. Yo creo que todos lo han notado. Las cosas ahora mismo, espiritualmente hablando, no son las mismas, y ya no estamos en el tiempo del probemos cómo va, del probemos cómo me va, del probemos cómo me siento. Ya no estamos en el tiempo de hacer y después venir a llorar y decirle al Eterno, perdón, me equivoqué, una oportunidad más. No estoy diciendo que se haya acabado la misericordia, pero las cosas han cambiado. Él ha traído su pueblo y lo ha llevado a madurar, y el que no ha logrado entender eso está corriendo un riesgo también. Y al final vamos a aclarar una pregunta que llega a mi mente, y entonces la pregunta es: ¿lo más importante en medio de todo esto será el milagro? ¿Lo más importante en medio de todo esto será el resultado? ¿O lo más importante de todo esto al final será lo que decía Juan hace un momento, escuchar? Y eso es algo que el pueblo a lo largo de la escritura no logró entender, y creo que hasta este momento hay muchos que no han logrado entenderlo. Entonces vemos un poquito en contexto, y voy a regresar un poco a la vida de Jehú. Vemos que Jehú fue un hombre importante, les decía, fue un hombre que fue llamado por el Eterno, que fue ungido por el Eterno, que fue enviado por él a cumplir una misión específica. Vemos un hombre que, si vamos a ir a tocar un poquito el tema en contexto de los nombres, cómo se manejaban, allí tenía un nombre que significaba algo importante, y es Yahweh es él, o reconocimiento de poder divino, significa el nombre de Jehú. Y entonces vemos, quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 9, y vamos a leer del verso 4 al 10. Y dice la escritura: el joven profeta partió pues para Ramot de Galaad. Cuando llegó, los jefes del ejército estaban sentados en una reunión. Dijo: jefe, tengo algo que decirte. Y Jehú respondió: ¿a cuál de nosotros?, le dijo. Y entonces él contestó: a ti, jefe. Verso 6. Jehú se paró y entró en la casa. Entonces el hermano profeta derramó aceite sobre su cabeza diciéndole: esto dice el Eterno, el Elohim de Israel: te he consagrado como rey del pueblo de Yahweh de Israel. Tú castigarás la casa de tu señor Acab, y aquí viene la instrucción, y quiero que le presten mucha atención. Haré pagar a Jezabel la sangre de mis servidores los profetas y la sangre de todos los servidores de Yahweh. Exterminaré a toda la casa de Acab. Eliminaré a todos los varones de la casa de Acab, tanto al esclavo como al libre en Israel. Trataré a la casa de Acab como traté a la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y a la de Baasa, hijo de Ahía. Los perros se comerán a Jezabel en el campo de Jezreel, y nadie la enterrará. Luego abrió la puerta y salió bien. Una instrucción muy clara y muy específica, ¿no? Ahora, vemos cómo
el Eterno hace las cosas en orden con este siervo. Le envía, estando en contexto, viene un enviado del profeta, lo llama aparte, lo llama en secreto y le explica todo lo que tiene que hacer de parte del Eterno, ¿no? Lo unge y estamos viendo cómo el Eterno hace todo lo que le corresponde a él como padre de cada uno de nosotros. Y entonces termina con todo lo que se necesitaba hacer para Jehú y dice que sale de allí. Jehú en ese momento sale y cuando seguimos leyendo van a encontrar ustedes cómo sale, todos le preguntan y demás. Al final él sale y se va a cumplir su encomienda. Algo que aprendíamos del Shabbat pasado era, antes de ir a cumplir con una encomienda que nos hace el Eterno, hay que ir al lugar secreto. ¿Sí? Y es lo que nos enseña cuando lo lleva a la cámara. Y entonces, si ese tipo de cosas empiezan a olvidarse, si ese tipo de cosas empiezan a dejarse de lado, si ese tipo de cosas espiritualmente hablando empezamos a ignorarlas o no las entendemos, empezamos a correr riesgos de desviarnos poco a poco. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo con Jehú. Entonces, Jehú le es encomendado acabar con una dinastía completa de reyes. Empieza desde Omri, que viene a terminar en Joram, que era el hijo de Acab. Entonces, a partir de ese momento, cuando él termina con esa dinastía, empezaría una con él. Y dice la escritura, según la profecía, que serían 4 generaciones. Adicional a eso, ¿qué tenía que hacer Jehú? Acabar con la idolatría, con el culto a Baal, erradicarla. ¿Por qué se levantó eso? Porque lo permitió y lo patrocinó Acab y Jezabel. Entonces, empezamos a ver a lo que tendría que enfrentarse Jehú. Empezamos a identificar que tenía que enfrentarse con principados muy fuertes. Entre esos encontramos política, entre esos encontramos religiosidad, entre esos encontramos toda la manipulación que tenemos y que la vemos hoy en día muy literal alrededor de nosotros. Entonces, lo que quiere decir es que tanto usted como yo vamos a tener que enfrentarnos a ese tipo de cosas, ¿no? Ese llamado que se le hizo a Jehú en términos generales es básicamente lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer y tenemos que llegar a hacer a cada uno de esos lugares a donde vamos a ir. El Eterno ya llamó, el Eterno ya entregó, el Eterno ya confió, el Eterno ya nos enseñó cómo se debe hacer y depende de cada uno de nosotros el obedecerle o no, que era lo que se hablaba ahorita, lo que nos hablaba Juan. Es muy acorde a todo lo que el Eterno quiere instruir en esta mañana, ¿no? Entonces, tenía que acabar, les decía que tenía que acabar con la dinastía de Acab y todo lo que eso significa. En el verso 30 y 31 del capítulo 9 dice lo siguiente: Jehú entró a Jezreel, Jezabel ya conocía la noticia. ¿Qué estaba haciendo Jezabel? Dice, se pintó los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. Cuando Jehú traspasa la puerta de la ciudad, dijo, ¿cómo te va, Zimri, asesino de tu señor? Ya vimos todo lo que pasa y significa con el arreglarse, pero me llama la atención ese verso 31. Dice el verso 32, él levantó la vista hacia la ventana y exclamó, ¿quién está conmigo? Inmediatamente se inclinaron 2 o 3 sirvientes. Entonces, tenemos a un Jehú llegando a Jezreel, luego de matar a Joram, y dice que llega donde está Jezabel, y ella lo que hace es arreglarse o ataviarse, dice la escritura, y lo primero que le dice es, ¿cómo te va, Zimri, asesino de tu señor? No hace mucha coherencia esa pregunta a nosotros cuando no tenemos en contexto, pero si nosotros miramos la historia, ¿quién fue Zimri o quién había sido Zimri? Entonces, Zimri había sido un capitán, también el capitán del ejército de Elá, y Zimri también mató a su rey, a Elá, y dice básicamente que lo mató, eso lo vemos en Primera de Reyes 16, todo el capítulo, ustedes lo pueden leer,
y nos cuenta la historia de cómo ese Zimri llega, mata a su rey por gobernar. Empieza a gobernar, pero el gobierno de Zimri dura simplemente 7 días. Luego de 7 días, él se quita la vida, porque ve la amenaza. Y la amenaza que viene es Omri, es decir, el papá de Acab. Todo es un círculo. En este capítulo o en esta historia, todo es un círculo que se va repitiendo. Entonces, básicamente lo que Jezabel estaba haciendo con Jehú, que era burlándose de él. Y le estaba diciendo básicamente, a ver, usted vino, mató a Joram, me va a matar a mí y usted cree que va a salir bien. Vio lo que le pasó a Zimri, ha pensado tan siquiera en lo que le pasó a Zimri, que duró 7 días nomás reinando y después le tocó morirse o le tocó suicidarse porque lo iban a matar. Entonces fíjese cómo es el primer encuentro en ese momento después de matar a Joram que Jehú tiene con el enemigo. Y cuando nosotros hablamos de salir a cumplir una encomienda del Eterno, un propósito del Eterno, eso es algo que sí o sí vamos a tener que vivir. Y es algo que sí o sí vamos a tener que afrontar cada uno de los que salimos y que ya afrontaron seguramente los que salieron primero que nosotros. Y entonces es el enemigo queriendo desanimar, queriendo meter duda, queriendo llevarnos a la duda, queriendo llevarnos a mirar atrás, queriendo llevarnos a decirnos, esto no es tan fácil y yo soy fuerte. Y todo lo que hay aquí atrás, o sea, todo lo que ha pasado antes de que usted llegara tiene mucha fuerza y lleva muchos años. Y muchos han intentado y se han caído. Como por qué ahora usted habría de lograr. Y hay algo que comentaba en algún momento con alguien, y es que el Eterno ha venido preparándonos muchísimo. Esa transición en la que estamos de pasar de acá, de nuestra vida normal, de lo que siempre hemos llevado, de lo que siempre hemos hecho, de donde sabemos defendernos, de aquí usted sabe solucionar su vida. Aquí sabe cómo le hace el quite, a dónde voy, a dónde busco, qué hago y cómo lo hago. Para dónde vamos, no. Es un camino totalmente diferente. Y el Eterno, se lo he compartido a algunos, me lo hablaba a través de la palabra de Josué, antes de cruzar el Jordán, y decía, la única forma de que ustedes puedan ir por este camino es teniendo su mirada puesta en mí, porque este camino jamás lo han caminado ustedes. O sea, ustedes no saben lo que va a pasar. Y se los compartía a todos el grupo de Garagoa. Yo les decía, aquí sabemos defendernos, allá no. Ahora, tenemos personas que viven allá. Pero una cosa es vivir y otra cosa es saber lo que el Eterno va a hacer. Eso es lo que nosotros no esperamos, ¿sabe? Y eso era algo que me ministraba mucho el Eterno. Todos se están preparando y todos ya van pensando, llego, me ubico, busco un trabajo, hago. Lo que el Eterno va a hacer, ninguno de nosotros estamos preparados para ver. No lo alcanzamos ni siquiera a imaginar. Por esa razón es que el Eterno nos ha hecho muy fuertes. Por esa razón es que el Eterno nos ha permitido vivir muchas cosas desde las cabezas, años atrás, para aprender a ser muy fuertes. Es lo que Él está haciendo. Ceñirse los lomos, lo hablaban. Uno se ceñía los lomos cuando iba para la guerra. Bueno, uno no, nuestros antepasados se ceñían los lomos cuando iban para la guerra. Y había una explicación muy bonita que nos daba la paz en el Shabbat pasado. Los que logran entender eso, logran entender que no va cualquiera. Logran entender que los que van a ir tienen que ser muy fuertes. Y fuertes no solo físicamente, sino espiritualmente. Entonces, una persona débil no va a aguantar. Y eso puede sonar feo. Y eso puede sonar a este señor, ¿qué cosas está hablando? Y se los digo hoy delante de mi Señor, de mi Padre, con toda la humildad que puedo tener. No quiero ofender a nadie. Pero algo que me ha enseñado el Eterno a mí es a ser muy fuerte. Algo que el Eterno me ha enseñado a mí es, y algún día me dio una palabra, recién yo llegué hace 11 años, y ahora voy a hacer tu cara dura como pedernal. Y para llegar a ese punto, tú tienes que aprender a ser fuerte de verdad. Y si vamos a salir, tenemos que salir siendo muy fuertes. Pasa, los que llegaron a la cueva de Adulam
¿Llegaron cómo? Nadie daba un peso por ellos. Ninguno de nosotros hubiéramos dado un peso por ellos. Pero de allá salieron los valientes de David. Y entonces esa valentía no se demuestra hablando. Esa valentía se demuestra con hechos. Oportunidades que el Eterno nos va a presentar a lo largo del camino. Entonces, el enemigo va a querer venir a acabar y a derribar un propósito que está establecido desde siempre con cada uno de nosotros cuando lleguemos. Y está intentando acabarlo desde ya, desde antes de salir. Y fue lo que le pasó a Jehú. Jezabel vino a burlarse de él y a tratar de darle a entender: máteme hoy, pero igual usted no va a durar mucho. Entonces, si volvemos a la escritura, a la encomienda de Jehú, vemos que hasta ese momento, y esto es importante, por eso yo les decía que tuvieran muy presente cuál había sido la instrucción que el Eterno le dio a Jehú. Hasta este momento vemos que se va cumpliendo, es decir, vemos un Jehú que está cumpliendo la instrucción que el Eterno le dio. ¿Por qué? Porque mató a Joram, ¿cierto? Que era hijo de Acab, era el rey en ese momento de Judá, y mató a Ocosías, que era también descendiente de Acab. Es decir, hasta ese momento él se está ciñendo a las instrucciones que el Eterno le da. Ocosías es hijo de Joram, es nieto de Acab y es hijo de Atalía. Entonces, ¿qué pasa y qué vemos en estos gobiernos, ¿no? Y eso es algo importante que tenemos que identificar nosotros. Tanto Joram como Ocosías gobernaban bajo la influencia de Jezabel. Y eso los convertía digamos que le daba más fuerza al ser enemigos directos del Eterno, ¿no? Entonces, dice Segunda de Crónicas en el capítulo 22, del verso 1 al verso 4. Vamos a leerlo. Segunda de Crónicas 22, del 1 al 4, dice: los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en su lugar a su hijo menor Ocosías, porque una banda de árabes que había invadido el campamento dio muerte a todos los mayores. Así llegó a ser rey Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atila, hija de hombre. En este caso, esa traducción hija no es hija literal, sino era nuera de hombre. También él siguió los caminos de la familia de Acab, mire, pues su madre le aconsejaba mal. Se portó mal con Yahweh, como los de la familia de Acab, porque después de la muerte de su padre fueron ellos sus consejeros para su perdición. Entonces fíjese cómo lo que les decía hace un momento está ahí en la escritura. Este Ocosías era línea directa con Acab y hacía, y digamos que vivía y actuaba conforme a lo que Acab había dejado sembrado desde siempre. Ahora préstenle mucha atención a lo que viene. Volvemos al capítulo 9 de Segunda de Reyes. Esto es para entrar un poquito en contexto. Versículo 33 y 34 dice: les dijo, láncenla por la ventana, y la lanzaron, su sangre salpicó el muro y los caballos que pasaban la pisotearon. Después Jehú entró, comió y bebió. Luego dijo, preocúpense de esa maldita y denle sepultura, pues es una hija de rey. ¿A qué voy con esto y por qué traigo esto a colación? Cuando analizamos las palabras de Jehú, cuando analizamos la intención quizá que tiene Jehú, una cosa es obedecer al Eterno, obedecer lo que se le mandó, y otra totalmente diferente es la actitud con la que se hace. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Vino Jehú, se encontró con Jezabel, los dos eunucos que estaban ahí, nosotros estamos con usted, y abajo se fue. Y entonces Jezabel cae, se muere, dice que pasan por ahí, y luego Jehú entra y come como si nada, y de pronto se levanta y dice, háganse cargo de esa maldita. Hay cosas que tenemos que empezar a cuidar en el alma y en el corazón de cada uno de nosotros.
Que el Eterno me envíe, que el Eterno me respalde y que las cosas se me estén dando, no quiere decir que yo sea el más, o lo más importante, o el único escogido. Y yo creo que ese es uno de los mayores problemas que tiene el ser humano, ¿saben? Algún día el Paz decía algo interesante y es muy cierto, y es, si usted quiere conocer a alguien, dele poder. Y entonces, ¿qué pasa con Jehú? Ya empezamos a ver aquí con Jehú un tono de altivez. Esa maldita. Puede parecer sin sentido lo que les estoy diciendo, pero vamos a ver cómo desde acá, cuando Jehú empieza a sentirse muy superior porque ya mató a Joram y a Jezabel, con ese comentario empieza a subir, digamos, su tono y empieza a engrandecerse el mismo Jehú. Entonces, les decía yo a ustedes, estamos en una transición muy bonita y muy especial, el Eterno nos está enviando, pero nosotros, a veces el enemigo más grande está aquí adentro. Debemos ser formados, debemos entender y entrar en el plan del Eterno, porque cuando eso no pasa, empiezan a suceder cosas como estas. Entonces, les decía que es fácil notar en ese texto ese cierto tono de altivez en las acciones de Jehú, como queriendo decir, ya soy yo el que tengo el poder. O sea, a mí Dios me escogió, el Eterno me escogió, a mí me ungió, a mí me envió, ya maté a Jezabel y a Joram, yo tengo el poder. Quítenme esa maldita acá, vaya, háganse ustedes cargo de eso. No vale nada. Porque yo soy el ungido de Yahweh, ¿no? Y entonces, ese tipo de sentimientos pueden empezar a aflorar en cada uno de nosotros. Y puede que nosotros no lleguemos a decir, los que están en este pueblo son, qué sé yo, desgraciados o se van a condenar, o puede que usted no salga con eso. Pero ¿sabe usted dónde empieza a notar ese cierto tono de altivez y de orgullo? Cuando usted se va, porque el Eterno lo unge, y se los digo, créanme, con conocimiento de causa, el Eterno lo unge, lo envía a hacer la obra, y usted antes de irse tiene material y prédicas preparadas para 2 años por delante. Y usted ya tiene listo un lugar, y tiene listas sillas, y tiene todo listo. Y entonces no me preocupo, porque yo fui el ungido y yo fui el enviado. Eso es orgullo, eso es altivez, eso se llama la autoconfianza, es mucho orgullo. Y eso se camufla muy fácil, ¿saben? Eso se camufla fácil, porque usted está haciendo la obra, porque usted abrió las puertas, porque lleva 10 de acá y le llegaron 2, o una familia. Y entonces es un riesgo. Créanme que es un riesgo, para usted y para su familia. Empecemos con el capítulo 10 ahora sí. Partimos con un Jehú que ya fue ungido, que está cumpliendo con la encomienda, pero ya empezamos a notar ciertas acciones extrañas en él, ¿no? Dice el verso 1. 70 hijos de Acab vivían en Samaria. Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los jefes de la ciudad y a los jueces y a los que cuidaban de los hijos de Acab, diciendo. Dejémoslo ahí. Nos habla de 70 hijos, ¿cierto? Y ya todos sabemos que el número 70 se nos ha enseñado que a lo largo de la escritura representa las naciones, ¿no? La totalidad. Pero fíjese que hay algo más que es interesante que encontraba yo acá. Y es que cuando nosotros buscamos en el alefato la letra que corresponde al número 70, es la letra Ayin. Y esa letra, la número 16 del alefato, con su valor 70, en el pictográfico es dibujada con un ojo. Eso es lo que encontramos cuando miramos. Ahora, lo que quiero que veamos
es que este es básicamente el panorama de nuestros días, es decir, desde acá ya se nos estaba mostrando lo que iba a pasar al final de los días. Cuando nosotros miramos comentarios, cuando estudiamos, sabemos que encontramos muchas cosas y venía a mi mente un comentario que vi alguna vez que estaba estudiando donde relacionaban a Acab y a Jezabel con la bestia y con la gran ramera. Acab como la bestia y Jezabel la gran ramera. No estoy diciendo que eso sea verdad, pero me hace mucho sentido cuando nosotros miramos a un Acab relacionado con la bestia mandando sobre las naciones completas de la tierra. Es decir, están siendo guiadas, ese ojo también lo relaciona con Hasatán, con el ojo que todo lo ve, y entonces vemos claramente lo que sucede ahora mismo en nuestro entorno y en nuestros días. Las naciones con su mirada puesta y sirviéndole a Hasatán quizás sin darse cuenta. Y eso lo vemos aún dentro de las mismas iglesias, dentro de la misma religiosidad y dentro de las mismas situaciones que vemos a diario y lo comentábamos y se veía, ¿no? Pastores haciendo cosas en el púlpito que no se deben hacer, rindiéndose ante un Dios que ya todos sabemos y nos lo han explicado muchas veces, que son cosas, pero con Dios por delante. Gente, cantantes, que nunca he pasado ese tipo de personas haciendo payasadas como las que hicieron, que nos compartían acá. Y entonces vemos que estamos en medio de un sistema que está completamente lejos de lo que son las verdaderas instrucciones del Eterno, ¿no? Entonces vemos que sí tienen un Dios y que sin saberlo ese Dios es el que se representa con el ojo que todo lo ve. Vemos que mucha gente alrededor se levanta a predicar y hacer muchas cosas y que al final le están sirviendo al que menos piensa. Y no necesitan vestirse de negro y cargar cruces al revés y no necesitan de nada de eso. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y les decía yo de ese cambio drástico que debemos tener y de a dónde el Eterno nos ha llevado. A crecer debemos tener discernimiento, porque nosotros vamos a salir a enfrentarnos a eso. Y cuando salimos a enfrentarnos a eso, pueden venir muchos disfrazados a querer entrar a nuestra comunidad, a recibir de lo del Eterno, aparentemente, pero lo único que vienen a hacer es daño. Lo único que vienen a hacer es acabar. Y entonces, si hasta este momento nosotros seguimos pensando con el corazón y no discerniendo lo que el Eterno quiere para su pueblo, vamos a ver bajas y vamos a ver muchos fracasos también. Porque eso es lo que está tomando fuerza y seguirá tomando fuerza con el pasar de los días. Dice que ellos estaban en Samaria, en Shomrón. Esa palabra Shomrón significa el que guarda, pero que en realidad no guarda. Y es lo que vemos. Mucha gente aparentemente conociendo la Biblia, guardando la Biblia, pero que al final no tienen absolutamente nada. Miren, hay un caso con un muchacho que trabaja conmigo y era donde yo decía: Padre, gracias por querer, gracias por enseñarnos y gracias por querer apartarnos de donde más adelante no va a haber solución ninguna. Un muchacho que lo conozco hace 7 años tal vez, la primera vez que lo conocí, que compartí con él, tenía problemas con la esposa porque él le estaba siendo infiel, y hace unos días hablando me dijo: casi se me acaba el hogar por lo mismo, pero mi esposa me perdonó. Fue casi un año agachándole la cabeza, palabras textuales, pero me perdonó. Y estamos yendo a un curso de familias en una iglesia muy conocida y muy grande aquí en Bogotá. Y entonces yo decía, él sin embargo sigue todos los viernes, toman, sigue con amiguitas, sigue con cosas. Y entonces yo decía, ¿a quién le sirven? ¿De qué clase de Dios estamos hablando?
¿Qué es lo que está pasando hoy día? ¿Y a dónde está quedando el celo real por el eterno y por la santidad del eterno? Y en eso es en lo que nos estamos levantando, ¿saben? El Sodoma no es solamente el lesbianismo, el homosexualismo. Nos estamos levantando, una religiosidad que se está levantando, donde pisotean la palabra del Eterno, donde pisotean aquel que nos dio la salvación para vida eterna, hacen como si nada, y todo el mundo sigue adelante, teniendo a Dios. Y decía, es que ese es el mejor camino, ¿cierto, Jeffrey? Yo le decía, hermanito, eso tiene tanto de largo como de ancho, y cuando quiera hablamos, porque estamos trabajando. Entonces, de eso ya no hay, y mucha gente está buscando inclinarse para eso simplemente. Entonces, un mundo y un sistema que está corriendo tras lo que el enemigo ha venido formando durante tantos años, y no se dan cuenta, no se han dado cuenta, ni siquiera dentro de las mismas iglesias. Hay algo que debemos tener claro nosotros, y lo vamos a ver más adelante, y es que lo que realmente, la pregunta que les hacía, lo que realmente importa no es el milagro, lo que realmente importa no es que donde usted llegue y abra su comunidad se llene, lo que realmente importa no es que usted llegue a un lugar y evangelice a 100 y le lleguen 200. Cuidado con eso, porque vamos a darnos cuenta que al final de todas las cosas, si su intención o si usted no ha sido completamente restaurado, no va a servir de nada, y lo único que usted está acarreando es juicio. Sigamos y más adelante luego. Segunda de Reyes capítulo 10, voy a leerles del verso 2 al 5. Dice, apenas esta carta llegue a ustedes que tienen a los hijos del rey, los carros de guerra y los caballos, una ciudad fortificada y armas, vean cuál de todos los hijos del rey es el mejor y más capaz, y háganlo sentar en el trono de su padre, y prepárense para defender a sus señores. Ellos tuvieron gran temor y dijeron, los dos reyes juntos no los resistieron, ¿cómo podremos resistir nosotros? El mayordomo del palacio, el comandante de la ciudad y los jueces y los preceptores mandaron a Jehú esta respuesta: somos siervos tuyos, haremos lo que tú digas, no proclamaremos rey a nadie, haz tú lo que mejor te parezca. Seguimos analizando a Jehú. Entonces, vemos a un Jehú que está determinado a cumplir con lo que se le mandó. O sea, cuando nosotros vemos de pronto en otros ejemplos de la escritura que el Eterno llama a alguien para cumplir con un propósito, si vamos a Gedeón, ¿qué hizo? Yo no. No estoy capacitado. Señales, ¿es verdad? ¿Es cierto? Sí. Moisés, yo no, mande a otro. ¿Cómo voy a hacer? ¿Quién me envió? Jehú salió a hacerlo, sin pensarlo. Estaba determinado a acabar con todos los que tenía que acabar. Ahora, miren lo que hace Jehú. Envía cartas. No se nos olvide que Jehú era un general de ejército, de guerra. O sea, sabía de estrategias y sabía de muchas cosas. Entonces envía cartas, y esas cartas, ¿qué es lo que hacen? Pues nos llenan de miedo a todos los que estaban allá. Ahora, ¿quiénes estaban del otro lado? Por ningún lado vemos a alguien diciendo, vamos a ir al Eterno, vamos a consultar al Eterno a ver qué es lo que hay que hacer. Si tenemos que morir por él, morimos. No. Se rinden porque están llenos de miedo, están llenos de terror, y le dicen, lo que usted quiera hacer, compañero, diga nomás. Yo no me voy a hacer matar por otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no existe un verdadero temor por Yahweh y son más fuertes las circunstancias a las que usted se va a encontrar, va a terminar desviándose, va a terminar haciendo cosas desagradables delante del Eterno. Entonces, miren todo esto hasta dónde va, y miren el Eterno a dónde nos está llevando. Usted puede cambiar de ciudad. Sí, yo me voy. Vámonos, ya tengo la maleta lista. Puede renunciar a todo lo que usted ha conseguido hasta el día de hoy. Vendemos la casa, vamos a ir en arriendo, después conseguimos algo. Vamos, que allá pasa. Vamos por fe. Vamos.
Puede llegar, lo que les decía, puede predicarle a medio pueblo, al pueblo entero si usted quiere. Pero si usted no está dentro del plan del Eterno, si usted no está, como decía Juan y Mauri hace un momento, con una relación íntima de verdad con el Eterno, si usted no ha entendido el plan del Eterno para su vida, porque ya entendimos el plan para la comunidad, pero si no ha entendido el plan para su vida, se va a estrellar y va a fallar. Y algo de lo que el Eterno ha recalcado mucho, y eso es algo que en lo personal Él me lo ha hablado muchísimas veces aún antes de que se fueran para Paipa, es, si usted no sabe qué va a ir a hacer allá, no se vaya, hermano. Y alguna vez se los dije a todos mis hermanos, van a llegar allá y van a estar todos los días golpeándole al pastor y a la pastora, ¿qué hay que hacer hoy? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y mañana cómo vamos a hacer? Hay una instrucción clara para el pueblo, pero usted tiene que saber qué va a ir a hacer. Esto no se trata solamente de hacer caso y mandarse de cabeza. Tenemos un Elohim, nuestro Padre. Dice la escritura en Romanos, es nuestro culto racional. Esto no es de locos. Esto no es de emociones. Esto no es de decir, sí porque hago caso y porque todos nos vamos y si me quedo acá entonces todo el mundo va a hablar. Esto es de que usted tenga carácter, de que usted sea capaz de ceñirse los lomos, de ponerse los pantalones donde es y pararse delante del Eterno y decirle sí o no. Al final la culpa va a ser suya, no de ellos, ni de los que van de cabeza. La culpa va a ser suya, porque todos hemos tenido la misma oportunidad y a todos se nos está dando la misma instrucción. Entonces, si usted no lo entiende, no es culpa de los demás, es culpa suya, porque no ha querido, decía Juan ahorita, no ha querido dejar la pereza, porque usted no es disciplinado. ¿Saben? Hay tantas cosas que nos han enseñado por años y uno a veces se hace el que no es conmigo, pero yo quiero decirles hoy, con todo el amor, que desde la disciplina el Eterno va a empezar a ajustar cuentas. Y se lo comentaba al pasar en algún momento porque el Eterno me lo permitió entender. Miren, y lo hablo por mí. Un día me dijo, usted es un hipócrita mentiroso, hermano. Así predique, así estudie la escritura, así aparentemente la entienda, así... ¿Qué, señor? Soy que sea disciplinado usted para estudiar la escritura, pero si estudia mucha escritura y sabe mucho, debe entender que ese cuerpo se lo di yo y es templo para mi Rúa. Entonces, si usted no lo cuida y es un flojo para hacer ejercicio, venga con mentiras, hermano. Uno no puede ser disciplinado en una cosa y en las otras 10.000 no. Usted es disciplinado en todo, no lo es. Si no nos cuidamos nosotros, si no aprendemos a ser disciplinados en todo, pues estamos pecando. Estamos pecando. Y el grupo de Garagoa somos bendecidos, ¿saben? Porque tenemos que dar consejo y no cualquiera da consejo. Y eso ustedes tienen que tenerlo claro. Y desde la primera reunión que tuvimos lo he hablado con ustedes. Aquí las cosas no se van a hacer como Jeffer y Karen quiera, sino que se va a hacer lo que el Eterno demande. Y eso ya ha demandado varias cosas. A mí ya me ha demandado varias cosas. Y son cosas que en mi casa ya se empezaron a hacer. Porque no voy a caer en ese error otra vez. No voy a seguir siendo el mismo que fui durante un par de años. ¿No? Hay que cambiar. Su vida tiene que cambiar. De verdad. Tiene que cambiar. No porque lo vean afuera. No porque otros digan, oh, tremendo. Eso pasa. Y usted puede predicar y muchos llegan, tremenda predica, siervo excelente. Pasa. Muy constantemente pasa. Lo que se nos olvida es que un día el Eterno nos va a llamar a cuentas. Necesariamente nos va a decir, usted se muere hoy. Llamarnos a cuentas es llamarnos un día a cuentas a decirnos, venga, ¿qué ha hecho hasta hoy? Como lo ama usted y lo necesita, entonces le va a explicar todo ese tipo de cosas. Eso que leía Juanito ahorita de que la semilla tiene que caer y morir, eso es un proceso muy específico.
que diría yo que tenemos que vivirlo todos para entender lo que realmente es el Eterno, para entender lo que realmente es el amor del Eterno. Miren, yo duré 7 años tal vez, 8 años, en el que yo creía saber cuál era el amor del Eterno. Y vine a estrellarme los últimos 2, 3 años con que yo realmente no sabía nada. Es verdad. Y con que toda la palabra que se predicó, por muy buenas enseñanzas aparentemente que fueran, al final no sirvieron de nada. Y tuve que botarme de rodillas y pedirle perdón al Eterno por todo lo que yo había hablado. Entonces, en eso estamos. En esa transición estamos. Y también le decía al grupo de Garagua, unos vamos saliendo y otros van a entrar. Ténganse duro. Y agárrense mucho al Eterno, porque ese proceso, a pesar de que es muy duro, al final es la bendición más grande. Porque cuando usted sale usted sabiendo desde aquí dentro que de verdad hay cosas que cambiaron. Usted lo sabe y lo siente, y el Eterno de verdad lo cambió, de adentro hacia afuera. Eso es un proceso que se tiene que vivir, tenemos que vivirlo. Mientras que no se viva, igual usted también va a predicar y va a hacer muchas cosas y va a evangelizar pero el día se tiene que llegar. Y más a los que tienen que dar consejo. Y más a los que tienen que dar consejo, de verdad. No quiero asustar a nadie ni ponerme pesado, pero algo que he aprendido. Siempre he tenido muchísimo temor y respeto, y los que me conocen lo saben, de sentarme o pararme en un altar a hablar la palabra de mi padre, porque es la palabra de mi padre. Por eso le pedía perdón en algún momento. Pero ahora he logrado entender que a veces uno es muy suelto de la boca cuando uno no ha vivido, y eso es necesario. Yo no puedo ir a darle consejo a alguien así sea abriendo la Biblia, y eso me lo habló el Eterno, todavía vivía acá. Y un día me dijo, Jeffer, lo que pasa es que yo necesito siervos que cojan a alguien y le digan, venga, el Eterno lo va a levantar, porque aquí en la Biblia dice. Pero además de eso, usted tenga la capacidad, o bueno, los siervos tengan la capacidad de decirle, lo va a levantar porque aquí dice y porque a mí me levantó. Y eso hace 7 años yo no lo entendía. Bueno, qué chévere, me va. Su merced decía, se levanta, pero yo no me levantaba. No, yo decía, voy a ser un gran siervo. No sabemos, a eso me refiero, no sabemos el camino. Mi padre es perfecto y nos ama a todos, pero él no es así de emocionalista como nosotros. Y no es malo. El hecho de que Job haya tenido que vivir, el hecho de que Jacob haya tenido que vivir, no es porque él sea malo, es porque nos ama. Y eso se entiende mucho después. Entonces, eso es lo que él está queriendo hacer. Y para que usted sea aprobado y haga las cosas conforme a lo que él quiere, hermano, tiene que madurar y tiene que aprender y tiene que vivir muchas cosas. No importando nada. No importando nada. No, es verdad. nada. Eso es cierto. Porque hay una cosa, miren, hay una cosa muy diferente, o hay una diferencia muy grande entre ser un instrumento elegido para llevar a cabo un plan del Eterno, y algo totalmente diferente es ser un siervo aprobado por el Eterno. Entre eso hay un abismo grandísimo, muy grande. Un escogido que vaya y haga un mandado, esos hay muchos, cualquiera puede ser. Pero ser un siervo aprobado son palabras mayores. Y no es que lo haya logrado, y no me estoy mofando, por favor, no me vayan a malinterpretar. Simplemente estoy transmitiendo lo que el Eterno me entregaba a mí en estos días. Por cierto, hace mucho tiempo no tenía la oportunidad de predicar su palabra, y tampoco esperaba hacerlo, pero es lo que Él me daba para su pueblo. Y esta mañana cuando Juan hablaba, yo decía, bueno, papá, dudé mucho de
de este mensaje por muchas cosas. Pero yo le decía, tú eres perfecto. Y es tu pueblo y es tu casa. Y que se pueda grabar esa palabra para evitarnos todos muchos dolores de cabeza. Entonces, Jehú, a pesar de ser escogido por el Eterno, ¿cómo era? Ya empezamos a verlo. Era un hombre militar, sin muchos escrúpulos, digamos. Ya se había propuesto a asesinar a todos los que fueran sus posibles rivales, porque vamos a ver que ya aquí la cosa y el asunto no pasó de decirle esa maldita a Jezabel, sino que ya empiezan a entrar sus propios intereses. Y entonces empezamos a ver lo que se movía en Jeroboam, se empieza a mover en Jehú. Entonces, ¿qué le interesaba a él? Matar a todos los que tuvieran que ver con Jehú, sin importar que eso se saliera de los parámetros que el Eterno le había dado, ¿no? Algo que debemos aprender es que, y eso ojalá sea principio para todos, para cada uno de nosotros, y es que incluso la obediencia a una instrucción o un mandamiento del Eterno, hecha o cumplida con un espíritu diferente, no está bien visto del Eterno, o con un espíritu equivocado, con una intención equivocada, no está bien vista delante del Eterno. Que usted vaya y cumpla no quiere decir que lo esté haciendo bien delante de los ojos del Eterno. Puede que usted por cumplir, mucha gente diga sí. Eso fue lo que se le encomendó, eso es lo que él está haciendo y lo está haciendo bien. Pero ojo, porque es que yo se lo decía hace muchos años a un muchacho que llegó y eso suena feo un poco el término, pero yo le decía, es que el negocio suyo no es con los de acá, compañero, el negocio es con nuestro Padre y a él no le escapa nada. Entonces, el hecho de que usted aparentemente lo esté haciendo bien no quiere decir que el Eterno esté agradado con lo que usted hace. Verso 6 del capítulo 10 de Segunda de Reyes dice: pero él les mandó una segunda carta que decía: si son de mi partido y de los que me obedecen, tomen las cabezas de los hijos del rey su señor y vengan mañana a conversar conmigo a estas horas en Jezreel. ¿Qué está haciendo Jehú en este momento? Entonces Jehú en este momento no va a acabar, sino que manda cartas, los llena de miedo, los demás por el miedo dicen está bien, y decapitan a los 70 hijos de Acab que habían allá. Ahora, ¿quién los decapitó? Los ayos, los que los cuidaban. Eso eran los ayos. Entonces eran personas que cuidaban. Ahora, la escritura no lo dice, pero si están cuidando a alguien, no creo que sea un bebé de 30 años. Diría yo que eran niños. Necesitaban del cuidado de otra persona. Y entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Les quitan la cabeza y se las mandan a Jehú al día siguiente para Jezreel. Entonces dice, en ningún momento lo dudan, vienen, acaban con todos y le envían las cabezas. ¿Qué pasa cuando llegan esas cabezas? Dice que Jehú las acomoda en 2 montones ahí donde él está y llama al pueblo al día siguiente. Y miren ya dónde va, desde una palabra, dónde está llegando Jehú. Dónde está metiendo todas sus estrategias para coger todo ese pueblo, traérselo para acá y ustedes hacen me pertenece. Bota los arrumes de cabezas y entonces sale y dice, miren todo esto que pasó. Ustedes no tienen la culpa porque ustedes no los mataron. Yo tampoco los maté porque yo estaba acá. Fueron los mismos siervos de acá los que mataron a todos estos 70 muchachos, a todos los que pertenecían hasta 70 cabezas. Ahora, ustedes me culpan porque yo maté a Joram, pero ¿quiénes mataron a estos? Yo lo único que estoy haciendo es cumpliendo la voluntad del Eterno. Y entonces viene el Eterno a salir en todo esto otra vez. Yo estoy cumpliendo. ¿A la manera del Eterno o a mi manera? A mi manera. Pero Dios está conmigo. ¿Se dan cuenta? Y se dan cuenta cómo manipula todo el pueblo y se los trae. Es decir, yo no merezco que ustedes me juzguen, merezco que me respalden. Porque yo estoy haciendo lo que el Eterno me mandó. Lo que Elías mandó, lo que profetizó hace mucho tiempo, yo lo estoy cumpliendo. Entonces, aparte de eso, cuidadito con meterse conmigo, porque miren cómo les puede ir, ¿no? Básicamente es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, fíjense cómo podemos, como seres humanos, llegar a manipular tantas cosas, llegar a manipular un pueblo a tal manera
metiendo a Dios en el asunto. Eso es muy delicado. Dice el verso 7 al 10, apenas les llegó esta carta, apresaron a los hijos del rey, los degollaron a los 70 y pusieron sus cabezas en canastas que mandaron a Jezreel. El mensajero entró donde Jehú y le dijo, aquí te mandan las cabezas de los hijos del rey. Él respondió, pónganlas en 2 montones a la entrada de la puerta de Jezreel hasta mañana. Por la mañana salió Jehú y dijo a todo el pueblo, sean justos, díganme. Si yo he conspirado contra mi señor y le he quitado la vida, ¿quién ha degollado a estos? Sepan pues que no quedará sin defecto ninguna de las palabras de Yahweh, que Yahweh dijo contra la familia de Acab. Acaba de cumplirse lo que dijo por boca de su siervo Elías. Entonces, fíjense cómo este hombre ya está pasando de castaño oscuro, ¿no? Y entonces fíjense cómo esto, más allá de ser ese plan perfecto del Eterno, este señor lo está llevando por otro lado. Son cosas que hemos visto ahora, son cosas que este señor se parecía, más allá de ser un siervo del Eterno, parecía un yihadista o qué sé yo, qué es lo que se ve ahora. Sí, metiéndole terror a todo el mundo. Una de las maneras de controlar un pueblo es así, metiendo miedo, metiendo terror, exaltándose a él mismo, ¿no? Tengo el poder, ojo, porque tengo el poder y soy ungido del Eterno, y aparte lo dice en la Biblia. Y hay muchos que lo hacen, y hay muchos que toman la Biblia ahora mismo y la toman y dicen aquí dice y así es, ¿no? Y lo vemos con el pasar del tiempo. Jeroboam cometió el mismo error cuando montó los 2 becerros por allá, que fue la primera vez que empezaron a hacerse cosas que están en la Escritura, pero no como dice la Escritura. Y así hay mucha gente hoy caminando detrás de un montón de pastores que los están llevando como ovejas al matadero. Esto es un riesgo que se corre. Empezó por una palabra y mírenlo dónde va. Ya cogió todo un pueblo. Entonces, verso 11 dice, Jehú mató después a todos los que quedaban del partido de Acab en Jezreel. Miren, a todos sus ayudantes, familiares, sacerdotes, sin dejar ni uno con vida. ¿Se acuerdan de la instrucción? Aquí ya empezó a salirse de la instrucción del Eterno, ¿no? Dice que mató a sus amigos, sacerdotes y cualquiera que pudiera ser parte de la familia de Acab. Esto fue, digamos que más allá del mandato del Eterno, de destruir la dinastía de Acab. Versos del 12 al 14, dice, entonces partió para Samaria y llegaba a Betacad de los pastores. ¿Qué dice esta versión? Dice, luego se levantó de allí para ir a Samaria y llegó al camino a una casa de esquileo de pastores. Encontró a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les preguntó, ¿quiénes son ustedes? Ellos respondieron, somos los hermanos de Ocosías y vamos a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Dijo Jehú, tómenlos vivos, los mataron vivos, los degollaron a todos junto a la cisterna de Betacad. Eran 42 hombres y no se dejó a ninguno con vida. ¿Ya cuántos 72 se lleva por delante? 72 que lleva por delante este señor, poniendo al Eterno como excusa para lograr lo que él quiere. Entonces, cuando vemos Segunda de Crónicas 22, ese capítulo nos muestra quiénes eran los que iban. Y dice que ellos iban, en el original dice que ellos iban en Shalom, es decir, 42 hombres que no tenían ni idea, que ya habían matado todo ese poco de gente, iban a saludar al rey, porque obviamente para ellos todavía estaban ahí, y se los encuentra Jehú y los acaba a todos. Pero algo en lo que quiero enfocarme y quiero que ustedes noten aquí, que me parece muy interesante, es como este hombre viene, los mata, los deja en esas cisternas y sale. Miren lo que dice del verso 15 al 17. ¿Del 22? No, de Segunda de Reyes, capítulo 10. No. Del verso 15 al 17 dice, saliendo de allí se encontró a Jonadab, hijo de Recab,
que le salía al encuentro. Jehú lo saludó y le dijo: ¿quieres ser leal conmigo como yo quiero serlo contigo? Y Jonadab respondió: sí. Y Jehú le dijo: dame tu mano. Le dio la mano y le hizo subir a su carro. Jehú le dijo: ven conmigo y verás mi celo por el Eterno. Y lo llevó en su carro. Cuando estuvo en Samaria, Jehú dio muerte a todos los sobrevivientes del partido de Acab que vivían en aquella ciudad. No dejó a ninguno con vida, así que cumplió la palabra que Yahweh había dicho por boca de Elías. Fíjense qué es lo que pasa. Sale Jehú de matar a 42, va para Samaria a seguir matando gente y se encuentra con Jonadab, hijo de Recab. ¿Han escuchado alguna vez en la escritura los recabitas? Esto es muy especial, porque si alguno todavía tiene dudas de lo que el Eterno está haciendo con nosotros como casa, comunidad Llamas de Fuego, vaya mire quiénes eran los recabitas y qué pasó, cuál fue la respuesta a la decisión de vida de ellos, y se va a dar cuenta que lo que el Eterno está haciendo con nosotros ya lo había hecho antes, desde el tiempo de Jehú. Entonces dice que Jonadab era hijo de Recab, y obviamente Jehú sabía quién era este hombre, y Jehú sabía qué era lo que hacía. Lo monta al carro, y si usted empieza a analizar un poquito la actitud de Jehú, ¿qué celo por el Eterno va a tener? Ninguno, iba a seguir matando gente. Si lleva un hombre como Recab, que ya vamos a ver quién era delante del Eterno, a seguir matando gente solo por mostrarle el gran celo que él tenía por Yahweh. Eso no se hace. Lo que uno hace en secreto para el Eterno, él es el que se encarga de sacarlo a la luz, nadie más. Nosotros no tenemos que andarle demostrando a nadie: yo tengo un vivo celo por el Eterno y yo hago lo que sea. No está bien. Y vemos como Jehú ya iba muy mal. Entonces, dice que Jeremías 35, cuando leemos Jeremías 35 vamos a entender quién era Jonadab y quiénes eran los recabitas. Yo se los voy a contar. Los recabitas eran un grupo de personas, una familia, un clan, una tribu, como usted quiera llamarlo, que un día se levantó a través de Recab y miró hacia atrás y miró al pueblo de Israel. Y cuando vio al pueblo de Israel se dio cuenta que Moshe los había sacado de Egipto, que habían vivido en tiendas, para salir de ese sistema y sujetarse a lo que el Eterno les demandara a ellos. Y esa fue la decisión que ellos tomaron. La decisión que tomaron los recabitas, o los recabitas, ¿quiénes eran? Eran un clan, un grupo, una familia, un pueblo, que había tomado la decisión de salir del sistema, porque ese sistema estaba totalmente corrompido, como vemos con Jezabel, con Acab, con Jehú. Salieron del sistema y se fueron a vivir en tiendas. Ahora, una de las cosas que el padre de los recabitas le encomendó a sus hijos fue: nunca vayan a beber vino y nunca se vayan a establecer en un solo lugar. Tienen que vivir como vivió Moisés en el desierto con el pueblo de Israel. Ahora, yo sé que muchos de ustedes pensarán y dirán: está medio, ¿no? ¿Cómo le ocurre que se vaya a vivir en tiendas y eso el Eterno nunca lo han mandado? Créanme que eso mismo dirán muchos de ustedes y de su misma familia. Están enloqueciendo por irse de Bogotá o de Soacha para otros pueblos. Ustedes están mal. Le están creyendo a un recabita que de dónde. Créanme que eso está pasando. Usted pensó de ellos, puede estar, estoy seguro que está pasando con ustedes. Muchos habrán hablado de ustedes y muchos habrán dicho: eso no es tan cierto. Eso es espiritual, eso es del antiguo, muchas cosas se deben estar hablando. Pero cuando ustedes leen el verso 14 y 15, si no estoy mal, de Jeremías 35, ¿qué dice? 14 y 15. Sí, sí. Dice: se ha cumplido la palabra de Yahweh, hijo de Recab, se ha cumplido la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy.
por obedecer al mandamiento de su Padre. Y yo he hablado a ustedes desde el principio y sin cesar, y no me han oído. Y envié a ustedes todos mis siervos, los profetas, desde el principio, y sin cesar para decírselos: vuélvanse ahora cada uno de su mal camino, y enmienden sus obras, y no vayan tras dioses ajenos para servirles. Y viviréis en la tierra que di a ustedes y a sus padres. Mas no inclinen su oído, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me hicieron caso. Amén. ¿Qué le estaba diciendo el Eterno a su pueblo y a sus profetas? Miren, estos que parecían locos para muchos, que decidieron salirse del sistema e irse a vivir en tiendas, hacer nomás, fueron más obedientes a la instrucción de su padre de no beber vino y de no establecerse en un solo lugar que ustedes, que les he dicho que dejen sus malos caminos. Eso era lo que el Eterno le estaba diciendo a ellos. Entonces fíjese cómo en ese tiempo esos recabitas se tomaron el tiempo de ir tal vez a la presencia del Eterno, de analizar, de meditar, de entender cómo funcionaba todo, y tomaron una decisión importante: agradar al Eterno, tratar de agradar al Eterno. Ese capítulo 35 más adelante dice que el Eterno a ellos los honró por su obediencia, porque si habían sido capaces de obedecer solo a su papá, que les había dado esas dos instrucciones, ¿cómo sería con él? ¿No? Y los honró a ellos. Ahora, ¿de dónde vienen esos recabitas? Porque uno, me preguntaba, yo decía, salieron así porque sí, porque de un momento a otro se le ocurrió. Resulta que los recabitas no salieron porque sí, ellos vienen de la descendencia de los ceneos, y de los ceneos desciende Yetro, el suegro de Moisés. Y resulta que cuando vamos a estudiar un poco más en contexto, eso lo cuenta el libro de Yazar, dice que en algún momento Yetro fue consejero de Faraón en los tiempos de Israel. Tenía 3 consejeros, y entonces uno dio un consejo en contra de Israel, el otro se quedó callado, y Yetro dio un consejo a favor de Israel. El rey egipcio, el faraón, se inclinó por el mal consejo hacia Israel. Desde ese momento Yetro sale, se va para Madián, no vuelve, porque ya sabía que lo miraban feo, pero Yetro tenía principios. De allí descienden los recabitas. Y entonces no lo conocían todo, pero tenían indicios, y tomaron la decisión de servirle al Elohim de Israel. Ahora usted lo conoce todo. Usted y yo lo conocemos todo. Y todavía se duda muchísimo. Todavía se cuestiona muchísimo, ¿no? Entonces, esos kenitas, esos recabitas nos dan un gran ejemplo de lo que es anhelar servirle al Eterno sin figurar en nada. Simplemente hacer caso, obedecer de la manera correcta. Entonces fíjense a dónde estaba Jehú. Volviendo a Jehú, ¿a quién fue el que cogió? A Jonadab, hijo de Recab, un hombre que quería ser íntegro delante del Eterno, que pagaba un precio, que se esforzaba, lo montó al carro. ¿Para qué? Para que todo el mundo dijera, cuando lo vieron pasar con Jonadab, todo el mundo dijo, no lo dice la escritura, pero todos los que lo vieron pasar dirían, este está bien, este no está tan mal, mire con quién va, mire a quién lleva entre el carro, pues este no está tan despistado, ojo. ¿Se dan cuenta cómo un hombre puede llegar a maquinar tantas cosas con tal de cumplir sus propios planes? Y eso puede pasar con nosotros. A eso hay que tenerle cuidado. A una encomienda, a un llamado, a una posición, como usted quiera llamar, ténganle cuidado. Y el Eterno esta mañana decía, escuchen, porque eso pasa, a uno le pasa. El corazón se engrandece, el orgullo crece. Ponemos una apariencia de humildad y de piedad, y seguimos orando, y seguimos ayunando, y seguimos haciendo todo lo que usted sabe, pero buscando su plan, su propósito, su fin, su meta, y eso no es lo que el Eterno quiere. Entonces,
Es lo que pasa con Jehú, se lleva a este hombre y se lo lleva a seguir matando gente. Llegamos al punto donde Jehú, verso 18 del capítulo 10 de Segunda de Reyes, acaba con el culto a Baal. Y seguimos viendo las estrategias y la maquinación del hombre. Viene de matar a Jezabel, a Joram, a Ocosías, porque el Eterno lo mandó a acabar con toda esa gente que era mala. Y ahora llega y dice, oiga, si Acab rendía culto a Baal, eso no es nada. Ahora sí van a saber lo que es rendirle culto a Baal ustedes. Se los voy a enseñar. Y programa este Jehú una reunión de todos los sacerdotes y de todos los que le rendían culto a Baal y los cita en un lugar, ¿no? Y les dice, vamos a rendirle culto a Baal esta vez como nunca lo han visto. Y ojo, el que no quiera venir porque lo mato. Y dice que reunió a todos. Dice que los metió al templo, llenó ese templo de esquina a esquina, les dio vestiduras para identificarlos y les dijo a los que estaban con él, ojo que no haya ninguno que les sirva a Yahweh. Sáquenlo de allá, si está ahí, sáquenlo y de resto métanlos allá. Los encerró y después de que los encerró, sí hizo un gran sacrificio, los mandó matar a todos. Es decir, de una u otra forma le dio a Baal lo que a Baal le gustaba. Sí. Derramó sangre, le entregó sus mismos hijos, ¿no? A lo que voy es a que templos atestados de gente hoy en día, atestados de gente, pueden estar cayendo en la misma trampa. Y ese culto a Baal, ese templo lleno de gente de esquina a esquina, también lo vemos hoy. Es muy fácil de verlo. Y es gente que entra como entraron todos esos adoradores, engañados, creyendo que todo va a estar bien y que ahora sí las cosas van a mejorar. Por eso el discernimiento, por eso su historia y la mía ha sido diferente a la de los demás, porque usted fue llamado y escogido para hablar la verdad, algo totalmente diferente, que para muchos es locura. Si usted predica, si usted habla, si usted comparte de la palabra y de los planes del Eterno, ya más de uno le debía haber dicho, eso no es tan cierto, compañero, eso como que no le creo mucho. Así están ellos allá metidos, en reuniones de familia, de matrimonios, restaurando familias. Todos lo habido y por haber. Ya está. Y lo vemos ahora. Entonces, dice Jehú que los mató a todos. 80 que estaban con él les dijo, entren, háganme el favor y no me dejen a ninguno vivo. Y ahí estaba, de nada. Entonces, ya para terminar, dice que acabó con ellos, dice que acabó con ese templo, dice que sacó todas las estatuas que habían ahí, las destruyó, las quemó, las acabó. Y hasta ahí se suponía que el culto o la idolatría en Israel debería acabar, ¿no? Se suponía que con eso se exterminaba toda la idolatría que se mantenía en ese momento. Ahora, vamos a ver el final de Jehú y lo que Jehú realmente estaba haciendo y por lo que luchó y peleó durante todo ese tiempo. Entonces, acaba Jehú con el templo de Baal, acaba con todas sus imágenes, acaba con todos sus adoradores, pero no derriba los becerros de oro que había plantado Jeroboam en Betel y en Dan. No los acabó, los dejó. Y entonces dice la escritura que el Eterno vino y toma cuentas también de Jehú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa hasta ese momento? El celo de Jehú no era tan cierto como él quería hacerlo ver. Nos damos cuenta que hasta ese momento Jehú ya iba
tras de su reinado, tras de que sus 4 generaciones siguieran reinando, que el Eterno lo cumplió porque dice que al final dice que Jehú murió y que su hijo Joacás lo sucedió en el trono y siguió reinando. Pero al final de cuentas les decía yo y les hacía la pregunta iniciando, ¿qué es lo que importa? ¿El milagro, el resultado o la instrucción? Y quiero que vayamos al libro de Números, capítulo 20, y leamos del verso 8 al verso 11. Toma la vara, de Números 20, Sí, señor. 8 al 11. Ajá, Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablen a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y les sacará agua de la peña y darás a beber a toda la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Yahweh como le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oigan ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Amén. ¿Qué fue lo que el Eterno le dijo a Moisés? Tome la vara, vaya y háblele a la piedra, ¿cierto? Y entonces resulta que él no fue y le habló, sino que la golpeó 3 veces. Eso ya todos lo sabemos y lo hemos conocido. Sabemos que por esa razón Moisés no entró, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero que entendamos hoy? Al final lo que importa no es el milagro, ¿saben? Ese día llegó, agua salió de la peña, todos tomaron agua y todo el pueblo feliz. Miren la responsabilidad tan grande que tiene usted como siervo del Eterno y los que están siendo enviados como cabezas. Ojo con eso. Porque el agua salió y todo el pueblo estuvo feliz. Pero Moisés no, compañero. El Eterno hizo el milagro, le dio a beber a todo el mundo, pero compañero Moisés, usted se me salió de donde no se tenía que salir y no va a entrar. Ese es el amor del Eterno. Eso no es que, ay, Moisés, todo lo que hizo tan bello y todo lo que sacrificó, ¿lo voy a dejar entrar? No. Ese es el amor de mi papá. Ese es el carácter de mi padre. Y entonces, hay algo que dice mi tía y es que el pan se quema en la puerta del horno. Y eso es verdad. Y si ustedes no entienden, ustedes, independientemente de que hayan como cabezas o no, cada quien es cabeza en su casa, con su familia y es responsable de su generación, puede estar pasando esto. Por eso es que mucha gente alrededor suyo no es garantía. Que usted sea ungido para que se vaya para otro lugar, eso no es garantía. Que el Eterno lo llame y lo respalde los primeros meses o hasta el último día como respaldó a Jehú, eso no es garantía. Porque es que al Eterno no se le pasa nada. Y el Eterno no tiene afán de que usted lo entienda, ¿sabe? Pueden pasar años donde usted haga las cosas a su manera, poniendo a Dios por delante como garantía suya. Pero se llega el día, yo se los desde ese momento, se llega el día en que el Eterno dice, bueno, ya no más. Ahora sí tiene que entender y tiene que saber cómo es el asunto, venga para acá. Y ahí es donde se le abren a uno los ojos. Y ahí es donde usted se da cuenta que no sirve de nada su orgullo, su anhelo, sus sueños, el querer usted hacer. Eso es una trampa en la que caen muchos, ¿saben? Muchos llegamos del mundo y como en el mundo fuimos de lo peorcito, entonces aquí queremos ser lo mejorcito con el Eterno, pero a nuestra manera. Y eso es un golpe duro. Entonces, ¿qué le pasó a Jehú? Verso 31 de Segunda de Reyes 10 dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley del Eterno, Elohim de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. A fin de cuentas, ¿qué hizo Jehú? Nada. Y sería triste para su vida y para mi vida que pasen todos los años y al final de su camino usted haga un alto y el Eterno le diga, compañero, no hizo nada.
yo no quería que usted hiciera tanta cosa y tanta laraca y tanta... Yo quería que me hiciera caso. Y caso es caso como con Moisés. Vaya y hable, mijo. Y a Moisés le dio por ir a golpear. Ojo. A veces se nos olvida o a veces creemos que el Eterno es padre como somos padres nosotros, que pasamos cualquier cosa y resulta que Él no es así. Por eso es que Él está formando mucho el carácter en su pueblo, por eso es que Él nos está llevando a madurar muchísimo, por eso es que nos está llevando a ser fuertes, porque si no usted puede terminar cometiendo errores como los de Jehú o como el de Moisés, y eso puede costar caro. Ahora, Moisés no entró, se fue con el Eterno, pero que usted no entre ahorita, al final de sus días, compañero, preocúpese. Aquí ya no hay más que hacer. Que el Eterno un día llegue y le diga, uy, yo a usted lo conozco porque usted no hizo las cosas a su manera. Así no era, eso no era lo que yo quería. Es que mi propósito no era que saliera agua y que la gente viera que usted está respaldado por mí, que usted hace milagros porque yo lo respaldo. Mi propósito era que usted hiciera caso. Ni siquiera importa la gente, ¿sabes? Ni siquiera importa el que está alrededor suyo. Usted puede llegar a tener un lugar con 500, con 1000, qué sé yo, pero eso no es lo importante. Al final su vida puede terminar siendo un fracaso y de eso hay que cuidarnos. Ahí llega la historia, hasta ahí llegamos con la historia de Jehú, un hombre que fue ungido, que fue llamado, que le fue encomendada una gran misión porque era grande, pero que no supo entender los planes del Eterno. Usted es una persona que fue llamada, que el Eterno lo escogió y estoy seguro que les ha encomendado muchas cosas, pero que tiene que entender el plan del Eterno. Estamos a escasos 4 meses de tomar una decisión, o bueno, de ejecutar la decisión que se tomó bien importante. De ahí en adelante depende que el Eterno se agrade con usted y que usted sea motivo de gozo para para el Eterno, o hermanito, que usted viva engañado y se lleve engañado a mucha gente. Y aquí no importan los siervos, aquí importa. Cuando salgamos y estemos allá parados, importa el Eterno y lo que el Eterno le haya hablado y lo que el Eterno le haya dicho a usted para su casa y para su familia. Los siervos se entenderán con él para el pueblo. Pero si usted no lo entiende, se va a estrellar muy duro. Y es importante saber que para estar bien con el Eterno no tiene que estar sirviendo, haciendo el aseo, predicando cada 8 días. No. Usted está bien con el Eterno allá solito, en su casa, en su lugar. Allá es donde uno se da cuenta que está bien. Así todo el mundo diga, este señor está mal, esta señora está mal. Parece, no hace, no. Puede pasar. Pero solo usted sabe cómo está con el Eterno. Y eso al final de los días es lo que importa. Y Josué lo dijo. Yo no sé ustedes, compañeros, pero mi casa y yo le serviremos al Eterno. Y en ese punto estamos. Y eso básicamente es lo que el Eterno quiere hablar hoy. Y quiere decirles. Ya todos lo saben, ya saben cómo es el tema, ya yo les di instrucción a través de los siervos, ya hoy se les está diciendo pilas en su casa, tómense su tiempo para saber qué van a ir a hacer. Yo no sé ustedes, pero el Eterno después no va a tener la culpa, los siervos no van a tener la culpa, nadie va a tener la culpa, solo usted. Lo que vamos a hacer, vamos a cruzar ese Jordán, ¿saben? Y si para cruzar el Jordán el agua se tiene que abrir, el Eterno la abre, eso no es problema. Pero de ahí para allá, el plan de parte de él está perfecto. Solo usted sabe si quiere esforzarse para escuchar la voz de él y caminar bien o quedarse por la mitad del camino. ¿Ven? Shalom, bendiciones. Mi nombre es el Roe Pablo Escalante y Jenny Carolina Escalante. Le damos la bienvenida. Somos la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Soacha, Colombia. Llevamos en Soacha, Cundinamarca, 18 años
pastoreando y nuestro anhelo es hacerles la invitación a que regresen a las sendas antiguas, una promesa que el Padre nos dio hace 9 años, de lo que venimos pastoreando de 18, donde nos llevó a restaurar las sendas antiguas, Jeremías 6:16, que volviéramos al camino e hiciéramos un alto y halláramos el camino en las sendas antiguas para hallar descanso para nuestras almas. Y ha sido de mucha gran bendición. Bueno, shalom a todos aquellos que anhelan entrar en ese camino de las sendas antiguas. Actualmente estamos pastoreando en Soacha, pero tenemos unas sedes que usted tal vez si está cercano, lo invitamos que se haga parte de esta hermosa familia Llamas de Fuego para las Naciones. Estamos ubicados en Paipa, Boyacá, si usted tal vez está en la ciudad de Bogotá, o a futuro, pues si el Eterno permite abrir otros lugares de Colombia, anhelamos y los invitamos que ustedes vengan a crecer juntamente con nosotros. Si usted anhela conocer un poquito más de las sendas antiguas, usted puede acercarse a alguno de los lugares donde actualmente en Colombia estamos ubicados y anhelamos que sea el Eterno guiando su corazón para que sea parte de esta hermosa familia que ha venido creciendo, que hemos visto cómo el Padre ha restaurado familias, jóvenes, niños, y aún ha restaurado la palabra, que es lo que es el fundamento principal de nuestro ministerio, como dice Jeremías 6:16. Ese es nuestro anhelo, que el Padre se glorifique en su vida, en su ministerio, en su familia, y sobre todo que el Eterno traiga libertad a través de la Escritura. Así que les invitamos y que sea un tiempo donde el Padre le permita llegar a esta casa. Shalom.